¿Cómo estamos, familia? El día de hoy estamos acá en Costa Rica. Ayer tuvimos un evento espectacular, más de 500 personas impactadas. Y el día de hoy tenemos un desayuno con un grupo exclusivo. Las personas que ves ahí son champs, son las personas que están generando entre $1,000 a $2,000 al mes. Así que vamos a prestar atención a este entrenamiento que está de otro nivel. Vamos a estar hablando. Yo primero voy a dar una parte, y luego va a estar David. Así que presten mucha atención. Primero que todo, los quiero felicitar por estar acá y ganarse el privilegio. Créanme que ayer personas se me acercaban y decían, yo quiero ir mañana, firmé un premier, hice esto, hice lo otro. Y yo dije, no se puede, tiene que ser campeón, ¿verdad? Tiene que ser campeón para estar acá. Así que ustedes están acá, se ganaron ese espacio. Así que dense un fuerte aplauso por eso. Por ganarse ese espacio. Número 1. Número 2, también tenemos a Sarita, que quedó de top promotora en el evento. Emma, ¿puedes leer la lista, porfa? No por nada en particular, solamente. Solo para Top que 10. Top que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Puedo hacer top 10? Ahora, quiero que vean lo siguiente. En un evento de 500 personas, vean cómo está la lista de top promotores. ¿Y a qué voy con eso? De que podemos hacer mucho más. O sea, realmente, si cada uno de nosotros se pone en el siguiente evento a llevar lo que lleva el primero, el segundo, el tercero, el cuarto lugar, el evento puede ser de 1,000 personas, sencillo, ¿verdad? Entonces, Emma va a leer los top 10. Top 1. Sara Sarmiento con 20. ¡Linda, Sarita! Tengo a Danilo Delgado con 18. 18. Cris Abarca con 14. Valeria Camacho con 12. Eso vale. Bien, vale. Tengo a Daniel Segura con 10. Eso. Rodrigo Castro con 10. Rodrigo Castro. Oh, wow. Mami, Rodri. Valeria Angulo con 10. Eso. Brandon Abarca con 7. Eso. Tengo a Brian Rojas con 7. Eso. Daya Vázquez con 7. Dylan Héctor Quiroz y Luis Goyenaga con 7. O sea, ¿cuántos hay con 7? Hay muchos 7 de hecho. Ya, 7, el número de la abundancia. Ahora, imagínense qué puede pasar, familia, si esos 7 los convertimos enfocados aquí. Los convertimos en 20 cada uno, los convertimos en 25. Que el top promotor lleve 50, que el segundo lleve 40. Gracias, que el segundo lleve 40. O sea, podríamos hacer 1,000 personas sencillo, ¿verdad? Y entonces, lo que yo quiero ahorita planear y lo que les quiero decir es que empecemos a trabajar desde ya, ¿ok? Y tomemos nota de toda esta info. La capa va a quedar guardada igual. Pero quiero que empecemos a planear ese negocio, lo tienen que empezar a ver. No solamente, o sea, hay varios enfoques, ¿no? Está el enfoque diario, está el enfoque semanal, está el enfoque mensual y está el enfoque trimestral, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que empecemos a hacer es trabajar de trimestral, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, por ejemplo, trimestralmente, hoy estamos en agosto, ¿qué tenemos? Trimestralmente vamos a tener 2 enfoques. ¿Cuántos enfoques? 2. Un enfoque que vamos a tener va a ser el evento de Bogotá, Colombia. ¿Ok? Anótalo ahí, Bogotá, Colombia, el 17 al 19 de noviembre, ¿verdad? Ese es el enfoque mayor. Ahora, mi meta personal de mi organización son 1,000 personas, ¿verdad? Esa es la meta a la cual estamos trabajando. Ahora, ¿cuántos de ustedes me gustaría que cada uno dijera su número y en base a ese número vamos a dejar la meta de Costa Rica? ¿El café con leche, por favor? ¿Ah? Entonces, ¿vamos de acá para allá? 100 centavos de ayuda. 100 de todo tu equipo. Sí. Ok, 100. Sarita. 50. 100. Pero entonces tú ya serías más. Sin contar Luis, 100. ¿Cómo? Sin contar Luis, 100. ¿Cuál es tu meta? Es para la convención. Yo había dicho 100 con Andre, pero podemos aumentarla a 200. Contando toda tu organización. Ok. 100. Ok. 100. Con el equipo 100. Con el equipo 100. Por 300. 200, 300. Okay, pongámosle 200. Contando todos. Emma, ¿vale? 100. 100. Meli y Marcos. 100. 100. 100. Panamá, let's go.
150, ok. 150 me dijo David. 150 te dijo David, ok. Entonces, vámonos a una meta. Yo creo que una buena meta y una meta que sencillamente podemos lograr, si en serio nos enfocamos, es tener 400 personas de Costa Rica, 100 personas de Panamá, de 50 a 100 personas de Panamá. Entonces, ese tiene que ser nuestro enfoque. 400 ticos montados en aviones, en caravanas de avión, ¿verdad? Solo quiero que se imaginen eso. Solo el avión. O sea, si fue cool ir, por ejemplo, a México y éramos ahí como que 3 en un vuelo, 4 en el otro, 1 se fue desde el lunes y así. Imagínense lo que hacemos si hacemos 400 personas saliendo de Costa Rica, ¿verdad? Ahora, y 100 de Panamá. Ahora, la clave, familia, es que desde ya ustedes empiecen a trabajar para eso, ¿verdad? O sea, trabajemos de allá hacia acá, ¿verdad? Normalmente lo que uno hace es como que solo está en el cierre de este lunes, ¿verdad? O sea, solo como que uno puede ver el cierre de este lunes o solo ve este mes que rango voy a cerrar. Y a mí lo que me pasaba antes y un error que yo hacía era, me enfoco en el mes, me enfoco en la semana, ¿verdad? Entonces, con todo agosto, con todo septiembre, con todo octubre, y la compañía va a empezar a promover más fuerte, ¿verdad? La convención en noviembre, o sea, empezando noviembre, ahí va con todo. ¿Y qué hacía yo? Ahora en noviembre, ok, empezamos a confirmar personas. Entonces, obviamente, la cantidad de personas que van son mucho menos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es, yo quiero que ustedes anoten acá, la parte de pensar como empresario, ¿ok? Pensar como empresario. Ahora, Iván me contó una historia que una vez él compró más de 1000 boletos. Escuchen esto, 1000 boletos para un evento y cada boleto valía $200. Haga la matemática. 1000, no, ese fue en el primero que invirtió 40,000. En otro, 1000 boletos a 200 cada uno, ¿cuánto da la mate? 80,000, 200,000. 200,000. O sea, aquí él pagó de entrada $200,000 para poder llevar 1000 personas. Ahora, después de ese evento, su mejor cheque mensual fue de $200,000. Entonces, ¿a qué me refiero? Que lo vean como empresario. Entonces, ¿qué significa verlo como empresario? Primer punto, verlo como empresario en el tema de tiempo, ¿verdad? No esperen a que llegue noviembre para ponerse en modo convención. Tienen que trabajar, o sea, igual como dijimos mucho en el evento. ¿Se acuerdan? Yo creo que una de las clases que salió en este evento bien fue que no nos sentamos a invitar para el evento. ¿Quién de ustedes está de acuerdo con eso? De hecho, una de las claves de que ayer hubieran 2 premier o 3 premier en mesa, que no sé cuántas más firmas, yo creo que salieron 10 firmas ahí mismo. ¿Cuál fue la clave de eso? Que eran seguimientos. O sea, realmente ya habían visto el negocio, ya sabían qué era. Entonces nosotros no trabajamos como, ok, invitemos para el evento, sino lo que hicimos fue, trabajemos mientras invitamos al evento, ¿verdad? Entonces no invitamos al evento, no presentamos en el evento, sino presentamos hacia el evento, ¿verdad? ¿Quién de ustedes notó esa parte y que nos salió súper bien? Ahora, lo mismo debe de ser, pero con el enfoque a Bogotá. O sea, no es que te vas a sentar todo un día a confirmar para Bogotá, no, es que mientras estás inscribiendo, vas a mencionar Bogotá. Mientras estás haciendo un Zoom y en noviembre tenemos un viaje con el equipo y digan su meta, díganle su meta al equipo. Tienen que inspirar a la gente, la gente necesita ver una visión. Entonces, si tú eres un líder, dile 100 personas. Si tú quieres 100 personas, 100 personas de nuestro equipo van al evento. Vamos y unámonos a la meta común, digamos 400 personas de Costa Rica. ¿Verdad? Vamos a ir al evento, no importa qué línea lleva más o qué otra, es un equipo, es Costa Rica. ¿Verdad? Ya en Bogotá queremos tener banderas de Costa Rica. ¿Quiénes de ustedes quieren ver diamantes pasar con banderas de Costa Rica? Entonces, número 1, pensar como empresario en el tema del tiempo y desde ya empezar a confirmar. Ahora, otra cosa es de que cuando tú confirmas personas a un evento, las probabilidades de que se rajen, ¿cuántas son? O sea, si una persona ya entra hoy, estamos en agosto, y ella o él ya compró el boleto a Bogotá, porque compraste una promo y se la pudiste vender, ¿verdad? Esa persona entra y ¿cuáles son las probabilidades de que esa persona se rinda al negocio? Son mucho menos, porque la persona ya entra y dice, uy, en noviembre tengo un viaje, ¿ok?
Tiene compromiso porque ya en 3 meses tiene un viaje. O sea, es como usted está estudiando una carrera, pero sabe que ya tiene una excursión, que ya pagó y que ya hizo todo. Es como, no, voy a seguir yendo porque tengo el viaje. Entonces, exactamente igual es acá. O sea, la gente tiene emociones variadas. Ustedes saben que ayer David me decía, la gente trabaja en base a emociones. La gente se siente bien, trabaja con todo. Por eso es que el evento funciona mucho. Porque el evento explota emociones. ¿Quiénes de ustedes salieron ayer reventados de la cabeza? ¿Verdad? Otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, sabiendo que va a un evento, va a ir emocionado. Va a ir en fuego, ¿verdad? Entonces, número 1, el compromiso con el tiempo, ¿verdad? Número 2, bueno, con ese mismo de tiempo, un tema que les quiero dar ahí es que vendan también el evento como la experiencia. Tal vez no solamente como que tu vida va a cambiar mentalmente, sino, hey, vamos a hacer un viaje de equipo a Bogotá. ¿Verdad? Véndanlo como la experiencia. O sea, la realidad es que ustedes saben, el 20% de la gente del negocio va a hacer el negocio con todo, el 80% es turista en el negocio, a veces está, a veces no. Entonces a los turistas vendan el turismo. Dígale, vamos a ir en Bogotá, vamos a ir a Bogotá con todo el equipo, vamos a celebrar, vamos a estar ahí con todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué causa eso? Que la gente quiera solo ir por el viaje. ¿Quiénes de ustedes tienen socios que llegan a los eventos solo por el evento? O sea, no llegan ni a firmar, llegan sin invitados, pero llega a saltar, soy diamante al final, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La gente es la gente. Hay gente que está solo por la comunidad. Entonces tú no puedes solamente apuntarle a los líderes. Tienes que apuntarle a la comunidad, tienes que apuntar a la gente que quiere, ¿verdad? Ir por vivir Bogotá, por el viaje del equipo, ¿verdad? Por su primer viaje, eso es lo que hay que apuntarle también. Entonces, número 1, compromiso en tiempo. Número 2, compromiso en dinero, ¿verdad? Ahorita hay una promo que está creo que hasta el 30 de agosto, si no me equivoco. 30 de septiembre. Bueno, voy a confirmar eso. Yo lo trataría como si fuera el 30 de septiembre, 30 de agosto. Y muchas veces cuando la gente está empezando a ganar dinero, que muchos de ustedes están ganando, y van a seguir ganando más, ¿verdad? Sobre todo saliendo de este evento. O sea, nosotros esperamos que lo que se hizo los primeros 11 días de agosto ni se compare a lo que vamos a hacer los siguientes 10 días de agosto, ¿verdad? O sea, aquí al 20, sus negocios deberían de reventar más en números. Entonces, de acá a eso, piensen como empresario. Y muchas veces me preguntan, ¿en qué reinvierto? ¿En qué reinvierto? ¿En qué reinvierto? Adivine cuál es la mejor inversión. La mejor inversión que usted pueda hacer, adivinen cuál es. En uno mismo, sí. Pero aparte de uno mismo, eso es cierto, es en uno mismo. Pero hablando en el negocio, en el evento, en la convención. Es la mejor inversión que usted puede hacer. O sea, si usted llega y ahora, entonces, ¿qué les recomiendo con esto? Que cuando empiecen a ganar dinero, destinen entre un 20 a un 30% para reinversión al negocio. De un 20 a un 30, cuando están empezando. Cuando lleguen a diamante y estén ganando 20, 30 mil dólares al mes, pues no tienen que reinvertir el 20%, no tienen que reinvertir $4,000 todos los meses. Pero cuando estás ganando 1,000, 2,000, sí debes de reinvertir 200, 300, 400, 500 dólares entre reconsumo, que eso ni siquiera yo lo cuento como reinversión, porque estás consumiendo lo de spray, estás consumiendo el filtro, pero en entradas, compren paquetes de 5, familia. Compren de esos packs de 5. Ahora, una recomendación. Quiero ver, Emma, no sé si puedes buscar, porfa, la imagen de la promo o la info de la promo. O sea, ¿dónde vemos cuánto es cuánto es? Sí, entonces, les va a salir más barata. Por ejemplo, VIP creo que sale normalmente, quiero ver los precios, no los tengo claros. Pero la normalmente sale creo que en $95. Ahora, vean los precios. 1 billion era más caro. ¿Ah? Normalmente. Y en la promo eran 5 por 600. Ya, entonces casi que una gratis. 137, creo. 120. Dividamos 500. Porque en colones son 66,000 por cabeza, o sea, por 5 personas. 120. Entonces la entrada baja $30 en VIP. Y en normal creo que baja... ¿La VIP vale? normal 147. Y creo que es así. La VIP baja de 147 a 120 y la normal baja de de 95 a 75. Algo así creo que es. Ahí Emma va a revisar. Pero compren las entradas en combo, compren 5, compren 10 y les doy una recomendación. Véndanselas a sus socios a precio de lo que vale en la página.
O sea, puede vendérselo a precio de la página o le hace una promo de $5 o de $10. Pero también pueden sacar profit. O sea, $300 por entrada. no. Porque obviamente la compra en la página, ¿verdad? O sea, entonces haces un equilibrio. Entonces tú dices, ok, pago 600, pero al final del día tengo 5 entradas, tengo una entrada y tengo 4 que puedo vender. Entonces usted, casi que su entrada le puede salir gratis, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, la normal sola vale 95. La normal entre comprándola 5, un pack de 5, le salen 75, ¿sí? Entonces son $20 que se ahorran. Entonces, chicos, cuando ustedes estén ganando dinero y tengan dinero en MassPay, hagan los cálculos, 20, 30%, tomen $375, compra 5 entradas. Si usted tiene ya en mano 10 entradas, ¿quiénes de ustedes se siente comprometido a posicionar esas 10 entradas? O sea, ya invirtió $750, tiene 10 entradas, las va a colocar, más sabiendo que si las coloca le puede sacar un profit. O sea, y su entrada le puede salir gratis, ¿verdad? Entonces, compromiso en tiempo desde ya y compromiso en dinero, compromiso en inversión, compromiso en que desde ya inviertan. Yo se los digo así, la persona que desde ya, en esta mesa, trabaje más en post al evento, va a ser la persona que en tarima del evento va a tener más rango. ¿Quién de ustedes le hubiera gustado ayer haber sido premiado con un rango más arriba? Ahora, ayer fue una cosa, pero quiero que se imaginen 4 veces más su salón. Quiero que se imaginen a Iván, a David ahí. Quiero que se imaginen banderas. Quiero que se imaginen la música. Quiero que se imaginen, o sea, y de hecho visualicen eso todos los días, que esa sea su visualización. O sea, visualicen llegando al evento, o sea, toda la fiesta y que lo celebren en tarima, ¿verdad? Entonces, 400 personas Costa Rica, 100 personas Panamá. Compromiso, ¿en qué era lo primero? En tiempo. Y compromiso en dinero, en inversión, ¿verdad? Ahora, eso es lo primero que les quiero comentar. Entonces, van de 90 días hacia acá. Entonces, hoy estamos 12 de agosto, 12 de septiembre, 12 de octubre, 12 de noviembre. Vean, 3 meses y una semana. O sea, literalmente ahorita estamos en un plan de 90 días. Este negocio, yo le aprendí a trabajar en planes de 90 días. O sea, siempre es visión 90 días. ¿Qué voy a lograr en 90 días? Y aquí funciona perfecto porque los rangos, por ejemplo, de reconocimiento, ¿cuántos días te toma? 90 días, ¿verdad? Entonces, trabajas en un plan de 90 días y en esos 90 días llegas al rango. Entonces, primero era la convención. Ahora, luego, volviendo de la convención, vamos a hacer un evento acá en Costa Rica que va a ser entre el 25 de septiembre o sea, estamos viendo fechas, Iván no me ha confirmado, pero entre el 25 de septiembre como al 8 de octubre. Entonces, estamos como a 2 meses, probablemente va a ser en octubre. Entonces, estamos como a 2 meses de que haya otro evento en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes de ustedes quieren reventar ese evento en Costa Rica? Entonces, ¿cuál debe ser su enfoque? Desde ya, trabajar en base, y yo voy a tratar de confirmar lo antes posible, Iván y a Mónica, para ojalá en 2 semanas ya tener el flyer y ya, o sea, así es como funciona este negocio. Este negocio es muy sencillo. Usted trabaja de evento en evento. ¿Qué es lo que hicimos? Salimos del evento de Iván, y desde que salimos del evento de Iván, ¿qué decíamos? Viene David, viene David, viene David. Y no lo promovimos con tanto tiempo, pero igual salió súper bien porque la gente ya sabía, viene David, y eso también le da a la gente, me voy a quedar porque viene David, ¿verdad? Ahora viene Iván y Mónica. Mónica causa un gran impacto en las mujeres y de hecho, creo que hace 5 años no viene, obviamente los hombres, pero cada vez que yo digo, viene Iván, entonces, los hombres, ¿verdad? Y viene Mónica y es, ¿verdad? Entonces, obviamente los dos impactan a los dos, pero pues Mónica, como no ha venido también, causa un impacto de la primera vez que viene y todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos a 2 meses de ese evento. ¿Cuál es la meta, creen ustedes? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál ustedes creen que es la meta para ese evento? ¿Cuántas personas tenemos que tener en ese evento en el salón? ¿Creen que están listos para 1000? Eso es lo que vamos a hablar, pero primero quiero alinearnos en la meta. ¿Quién de acá se alinea con 1000?
Entonces, yo creo muy posible 1000. En el primer evento de David... Bro, what a style, man. Vean la definición de vestirse para el éxito. Sí están viendo eso, ¿verdad? Vístese para el éxito, vístese para el éxito. We're talking about Latin Convention and the next event in Costa Rica. Just 1 minute more. Entonces, si queremos llegar a 1000 personas, ¿cuál debe ser el enfoque? Estamos a 60 días. Tenemos 8 semanales enfrente. Entonces, nuestro enfoque viene de 90 días, 60 días. Ahora el enfoque es semanalmente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra energía? Todas las semanas promover con todo. Y crear ese ritmo semanal. Todas las semanas. Ahora, yo les digo algo. Con semanales de 60, llenamos casi 500. Fueron como 300, como 400, ¿verdad? Entonces, hicimos un 10X de las semanales. Si queremos meter 1000 personas, en estas 8 semanas, tenemos que llegar a una semanal de 150 personas. O sea, antes de eso, en septiembre, lo calculo yo, en septiembre, tercera semana de septiembre, esa semanal de la tercera semana de septiembre tiene que ser una semanal de 150 personas. ¿Verdad? ¿Quién se alinea a eso? Prácticamente ya lo hemos hecho. Hemos hecho una de 108, creo que fue lo máximo. Eso fue como el peak. Luego bajamos y estuvimos como en 90, 75, 60, 70. O sea, estamos como, ese es como el promedio. Nuestro promedio tiene que saltar a ser 150, 150, 180, ¿verdad? A la semana. Ojalá 200. Promoviendo el evento, imagínense cómo va a ser. O sea, 2 semanas antes haciendo horas de fuerza, imagínense qué va a pasar en el evento. Lo vamos a explotar, ¿verdad? Pues, ¿quién está listo, familia? Convención Latina y evento acá de Iván y Mónica. ¿Quién está listo? Muy bien. Ahora, en este momento y se está grabando, gracias a Dios. Ahora, yo les quiero decir algo. En este momento, este desayuno que tenemos acá, no sé qué otras organizaciones lo han tenido, ¿verdad? Honestamente les digo, somos los primeros en Latinoamérica que hacen este desayuno. ¿Quién ha visto aquí a Iván, a David en Colombia? ¿Quién ha visto aquí a David en Chile? Sí han visto a David en Ecuador y mañana lo van a ver de nuevo, pero ¿quién ha visto aquí a David en otro lugar, verdad? De Latinoamérica, yo creo que David está enamorado de Costa Rica, así que realmente estamos súper agradecidos. Y no solamente eso, sino que es una persona en serio. O sea, yo quiero que ustedes se imaginen, o sea, en serio tomar en cuenta quién tenemos acá. Son $70 millones en comisiones y eso no es jugando. O sea, Michael Jordan en su carrera ganó 95 millones. Michael Jordan, boom, el basquetbolista. David lleva 70, sin contar lo que puede haber ganado en Vision U, ¿verdad? Así que es un total privilegio estar acá, que David está acá. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a David. Thank you, David, for being here. Thank you. David está tomando la proteína. Oh, it's alive. Esa es la es que se ve muy oscuro. What is that? That it looks dark. That it looks like a protein shake. Yeah, no. It's alive. It's alive. Let's What go. do you guys think about Alive? What do you guys think about the product? ¿Qué piensan del producto Alive? It's good? Yes. Okay. What do you think about the price? ¿Qué piensan del precio? No vale. Price is good? Yeah. How much was Ziri? Do you remember? ¿Cuánto valía Siri? Four bottles, 130. 4 bottles? 4 bottles. Okay. How big was the bottle? 120. 1 liter. 1 liter. 1 liter. I don't know what that is. Son como 8 onzas, ¿no? I don't know. Alive is 16 ounces. Was it bigger than the Alive bottle? ¿Más grande que la Alive? Okay. So 4 bottles, 130 wholesale. So that is 23 onzas. Un litro son 23 Y onzas. el live tiene 60. how many ounces? Ya, es el doble. Yeah, three bottles is 150. Yeah, It's good. yeah, okay. And we did events. Because I heard that it was too expensive for Latin America. Yo escuché que era muy caro para Latinoamérica. No?
when people think about health, they need to pay the price. I mean, if It's a good the product, is cheaper than it should be, people think it's not working. It's not going to work because it's cheaper. Pero está en el promedio. Yeah. Sí. And So are people ordering it just through the U.S. or? I don't think right now there's too many people ordering it. We have a contact. Emma found one that he can bring the bottles. So I already brought 9 bottles. Okay. Que tenemos un contacto ya, un lugar donde se puede pedir el producto live. Ahí lo pueden pedir. Yo ya pedí 9, de hecho. Ya tengo 9. We bought 3 yesterday. How are the sprays working here? ¿Cómo han estado los sprays acá? ¿Han estado? Excellent, good. I know for you. Yeah. Para Héctor sí. It's the spray model. Yeah, we're in love about Bremen. Yeah. It's Okay. awesome. The way you can rest. Yeah. Because you're not sleeping like, I go to bed and then I woke up and that's it. No, you rest. Rest. Yeah, Perfect. dreaming is a dream. And actually, well, I haven't used it a lot in a few weeks, but I've used Crave in order to control my anxiety, and it worked perfectly. Wow. Yes. Anxiety. en español, Great. ¿verdad? Wow. Digamos, hace semanas, cuando empecé a usar el Crave, yo lo usaba para no comerme las uñas, me funcionó un montón. O sea, para controlar como la ansiedad de estarme comiendo las uñas, yo lo que hacía era que me ponía Crave y se me quitaba. Wow. It's incredible. I thought Calm was supposed to do that. Cause you had Calm, you said like. Yeah, I have Calm. When I'm going to speak, I take Calm and a coffee. So it like chills me, and boom, caffeine. So it's like boom, I'm focused, I'm ready to punch. Do you know why we decided to do health and wealth? ¿Saben por qué decidimos salud y también riqueza? No? Okay. Say? Retention. Retención, Long term. largo plazo. Every trading company, Todas las compañías de trading, 3 to 5 years. de 3 a 5 años. That's how long it goes. Así es cuánto dura, 3 to 5 years. de 3 a 5 años. You don't, I joined IML basically 2017. Yo me uní a IML el 2017, By 2021, en el 2021, it took a sharp. And then what happened throughout the whole time, and Danilo will tell you, your retention wasn't good. y a través del proceso tu retención no era buena. You had Yes. to constantly Hay que constantemente bring in new construir. people. So we put, I'm going to be conservative, and I'm going to say we put over 1 million people in the business. Voy a ser conservador y puedo decir que pusimos, o sea, metimos en el negocio más de 1 millón de personas. And I'm being conservative. Y estoy siendo conservador. When I resigned, Cuando yo renuncié, we had 29,000 active. tenía, how many? 29,000. 29. Tenía 29,000 activos. And I'm being conservative, so I Estoy siendo know it was conservador. over 1 million. Soy conservador, así que sé que es más de 1 millón. You feel me? So even if it was 1 million, 29,000 out of 1 million is what? What percentage is that? Así que 29,000 de 1 millón, ¿cuánto porcentaje es? Like 2.9? 3%? 3%. It's not. No, It's not. no, it's not good. So bueno. what would happen is we would have to, if we wanted to just maintain, we would have to keep recruiting and recruiting and recruiting. Tenemos que seguir reclutando y reclutando y reclutando. You know. And really in business, it should really only take you 3 to 5 years for you to be able to create either a 6-figure annual residual or a 6-figure monthly residual. Y realmente en los negocios tú deberías de ser capaz de 3 a 5 años construir un ingreso residual, ya sea de 6 cifras al año, o sea, $100,000 al año, o de $100,000 al mes. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So the reason why the health side is so important is because you want to have a situation where you have repeat customers that are just using the product.
Ahora, la razón por la cual pusimos la parte de la salud es que tú quieres tener personas que usan y toman todos los meses los productos. Trading is great. El trading a mí me encanta. It's necessary, Es necesario, right? Because that's what people want, porque eso es lo que la gente quiere. right? But you have to do this all the time. Pero tienes que hacer esto todo el tiempo. You know what this means? ¿Sabes qué significa esto? No se me rajen. No, que la señal salga bien. Todos los días. Please, don't hit the stop loss. Because if everybody in your group takes a educational idea Porque si todos en tu equipo toman un trade, se dan and señal, that educational idea hits a stop loss, y esa señal llega a stop loss, what happens to your group? ¿qué pasa en tu equipo? You can't build a long-term business like that. No puedes construir un negocio a largo plazo así. You just can't. I for the life of me don't really understand why I even have to argue this with people. Yo no sé ni por qué yo tengo que discutir esto con las personas. Like, it's common sense, right? If you build your business on signals, Si construyes tu negocio basado en señales, prepare for your business to fall apart. prepárate para que tu negocio se caiga. I guarantee it. Yo te lo garantizo. Because there's no trader Porque no hay that's trader 10 out of 10. que sea 10 de 10. None. No existe. If you find a trader that's 10 out of 10, Si encuentras un trader que sea 10 de 10, he's a scammer. es un estafador. It doesn't exist. No existe. So you can't build your business on signals. No puedes construir tu You negocio can't bring basado en people in señales. and say, hey, join, we got an app, it's going to send you signals, and you can make money. No le puedes decir, hey, ven, tenemos una aplicación, copias, pegas, vas a ganar dinero. That is so wrong. Eso está mal. If you're going to build your business with the educational platform, Si vas a construir tu negocio con la educación, you have to sell it tienes que venderlo like this. así. Learn. Aprende. You understand? ¿Entiendes? Financial literacy. Educación financiera. Learn. Aprende. There's a group of guys in the U.S. Hay un grupo de líderes en Estados Unidos. They're not a network marketing company, No están en network marketing, but they have a database of people that pay them monthly. pero tienen una base de datos que les Do paga you know what mes they a pay mes. them monthly for? ¿Sabes por qué les pagan al mes? Financial literacy, Educación financiera. for education. Educación. They're having an event at the end of this month. Tienen un evento a final de este mes. They'll have 22,000 people there. Van a tener 22,000 personas ahí. They haven't sent one signal out. No han enviado una señal, Information. información. They see what's going on in the market, Ven lo que está pasando en el and mercado they give you information on it. y te dan información. Well, the smart thing they did was they incorporated celebrities. Ahora, lo inteligente que hicieron es que ellos incorporaron celebridades. In America, En Estados Unidos, we love celebrities. amamos a las celebridades. If a celebrity says it's good, Si una celebridad dice que está bien, we're good. Is it like that here? aquí es igual. Who's a big celebrity here? ¿Quién es una gran celebridad aquí? Danilo Delgado. Héctor Quiroz. All right? If a big celebrity in Costa Rica says financial literacy, everybody's going to say, yes. Si una celebridad dice, oh, educación financiera, todo el mundo dice, ah. So the trade ideas, and I named it that. Ahora, las ideas de Do trading, you guys see the red thing that came up? yo les dije así, ¿ustedes han visto el mensaje en rojo que sale en estos días? You know who did that? ¿Sabes quién hizo eso? Me. Yo. Me. Yo. They had the this month 80%, this month 75%. Did you tell them to take that off? ¿Se acuerdan que había un mes que decía en junio tanto por ciento, en julio tanto por ciento? ¿Saben quién quitó eso? Me. Yo. Because we're not an investment company. Porque no somos una empresa de inversiones. You get what I'm saying? Entiendo. So if someone looks at the app and they see, in
in March you did 80%. Si alguien ve el app y dice, oh, en marzo hiciste 80%. April you did 85%. Y en abril 85%. But okay, why are you at 70% in July? Pero ¿por qué 70% en julio? What if you do 60% in August? ¿Qué tal 60% en agosto? What if you do 90% in August? ¿Qué tal ese 90% en Right? agosto? So it's good, Entonces está bien. and then, oh, it's bad. Y después, oh, está mal. How do you build a long-term business? ¿Cómo construyes un negocio a largo plazo así? But if you say education, Pero si dices educación, if you say we want to teach you, te vamos a enseñar. now when I get a loss, Ahora, cuando tengo una I pérdida, don't look at it like a loss. no lo veo como una pérdida. I look at it like there was something I needed to learn. Lo veo como, oh, hay algo que tengo que aprender. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So I'm not saying don't take the trade ideas. Ahora, no estoy diciendo que no tomes los trades. What I'm saying is don't sell it Lo que digo es que no lo vendas like it's just that. como que es solo eso. You get what I'm saying? ¿Entiendes? You got to create a movement. You can create a movement here in Costa Rica where we want to empower our people with education that our government is not giving our people. Ahora, podemos crear un movimiento acá en Costa Rica de que estamos dándoles información que el gobierno no les da, That our schools are not giving our people. que las escuelas no le dan a las personas. You want to become a politician. Tienes que convertirte en un político. You get what I'm saying? You want to become Quieres convertirte a en... crusader. I don't know what that is. Crusader, a freedom fighter. Como alguien que pelea por la libertad. You get what I'm saying? It's like financial Libertad. literacy. Educación financiera. We want to elevate the minds of our people. Queremos elevar la mente de nuestras personas. Because that's how we grew up, right? Porque así es como crecimos, ¿cierto? We grew up with education. If you learn, you'll do well in life. Crecimos con educación. Si tú aprendes, te va a ir bien en la vida. Isn't that what they told us? ¿Cierto que nos dijeron eso? So go to school, Ve a la escuela, do well in school. que te vaya bien en la escuela. This is your way out. Esa es tu manera de salir. Do the same thing here. Haz lo mismo acá. Financial literacy. Educación financiera. When they get the trade idea, if it goes well, great. Cuando te llega la señal, si les va bien, If it bien. doesn't go well, Si no les va bien, great. bien. Because you didn't sell me Porque no me vendiste that I'm going to make money que voy a ganar dinero just with trade ideas. solo con las señales. Eso está muy poderoso, familia. You get what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? Listen, life is simple. La vida es muy simple. You just have to learn from your past mistakes. Tienes que aprender de tus errores pasados. When I joined IML, Yo me uní a IM. they had a product called Tenía un producto que se llamaba Fusion Trader. Fusion Trader. FX Signals Live. You remember that? ¿Ya? One of the traders, anonymous traders that was sending out signals, Uno de los traders anónimos que mandaban señales his name was Optimus Prime. se llamaba Optimus Prime. I remember Optimus Prime. I said, guys, you want people to put their financial future Yo les dije, hey chicos, ¿ustedes quieren que las personas pongan su futuro financiero with a guy named con alguien que se llama Optimus Prime? Optimus Prime? I said, listen, if I were you, Yo dije, hey, si yo fuera ustedes, I would take this product down. yo quitaría este producto. All the other leaders? Todos los demás líderes, No. no. People don't want to learn. La gente no quiere aprender, They just want to make money. solo quieren ganar dinero. I know. Yo sé, Don't give them that option. no les des esa opción. Only give them the option of learning. Solo darles la opción de aprender. You hear what I'm saying? Did they listen? ¿Escucharon? Nope. No. No, they No, didn't ellos. listen. Ellos. No, they didn't listen. Ellos no escucharon. Oh, no. Now, my group, we didn't promote it. Ahora, en mi equipo no lo promovimos. I took it off the slide. Yo quité esa diapositiva. So, any presentation I was doing, any presentation my leaders were doing, we never talked about Fusion Trader. Ahora, nunca hablamos del Fusion Trader. One day, Un día, Optimus Prime Optimus Prime bombed, tiró una bomba, blew everybody's account. reventó todas las cuentas. I remember Am I that lying? day. Am I lying? Everybody's account blown. Todas las If you were cuentas. connected to him, Si estás conectado a él, your account, bloodbath. tu cuenta un baño de sangre. They still didn't take it down. Y aún así no lo quitaron.
Yeah. The CFTC La CFTC llegó a tocar la puerta. came knocking at the door. Chris had to pay $1 million in fines Chris tuvo que pagar $1 millón en multa and $750,000 to his attorneys. y $750,000 a sus abogados. They made him take it down. Y hicieron que lo quitara. Education. Educación. I came up with empower, enrich, and educate 1 million customers. Yo llegué con la frase de empodera, enriquece y educa a 1 millón de clientes. I said, it's not sexy, Yo le dije, no es sexy, it's not exciting, no es emocionante, it's not greedy, no es lucrativo, but it will ambicioso, work long term. pero va a funcionar a largo plazo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It will work long term. Va a And funcionar a largo plazo. if you understand belief principles and you put the work in, guess what? It's going to work. Ahora, si tú tienes la creencia y pones el trabajo, adivina qué va a funcionar. So we started growing. Así que empezamos a crecer. End of 2019, Al final del 2019, the company came out with a product called la compañía llegó con un producto que se llamaba HFX. HFX, Binary Option, Binary option. opciones binarias. Next phone. Next, new Optimus Prime. So HFX was you go in and out of the market HFX era entra y sale del mercado. very fast. Muy rápido. It was much easier Era muy fácil. than Forex. Era más fácil que Forex. Right? Okay. And they had these educators. Tenía educadores. One guy, I won't say his name. Un chico, no le He's digo. in another company now doing the same nonsense again. Ahora está en otra compañía haciendo la misma estupidez igual. From Costa Rica, right? No. Or another one. This, yeah, Matt. Hay otro. Oh, yeah. Yeah. You probably had somebody, yeah. So he said he had a $5,000 account, Él dijo que tenía una cuenta de $5,000 and he grew the account y creció la cuenta to 500,000, a 500,000, 1 million. 1 millón. Tens of thousands of people on his live sessions. Decenas de miles de personas en sus sesiones en vivo. He's calling out trades. Él está enviando trades, señales. Eventually, supposedly, he grew the account to 15 million. Supuestamente creció la cuenta a 15 millones. It wasn't true. No era real. He had a broker deal. Tenía un deal con el broker. So the broker was paying him El broker le to pagaba get a bunch of people para atraer to personas use that broker. a usar el broker. So the withdrawals Así que los retiros was from referrals. era de It referidos, wasn't from trades. no era de trades. So they would manipulate the trades Así que manipulaban los to make trades it look like para que was pareciera making all this money que trading. estaba ganando. I didn't see it. Yo no lo vi. So it's my fault. Así que es mi culpa. Because if I saw it, Porque yo lo hubiera visto, I would have been on top of it. hubiera estado I'm ahí. thinking this is a real story. I'm thinking this is a real rags to riches story. Yo dije, wow, es una historia real. Yo This is pensaba eso. amazing. Esto está increíble. Not quite. No, no fue así. Whatever you build Lo que sea que construyes illegally, ilegalmente, eventually eventualmente will fall. va a caer. May not fall today. May Tal not vez no caiga en un fall día next week. O la siguiente May not fall semana. next year. Tal vez no en el próximo It may año. not fall for the next 5 years. Tal vez no caiga en los próximos 5 But años. eventually, Pero eventualmente it will fall. va a caer. Just pay attention. Presta atención. Just pay attention. When you look at the top 25 network marketing companies in the world, Cuando ves a las top 25 empresas de red de mercado en el mundo, 97% of them are in health and wellness. 97% de ellas están en salud y bienestar. Network marketing generates $186 billion a year Nuevo marketing genera 186 billones al año in sales. en ventas. 80% of it 80% is in health and wellness, está en salud y bienestar beauty, and skincare. y en belleza y cuidado de la piel. 80%. 80%. The other 20%, El otro 20% they don't even give it a name. ni siquiera le ponen un nombre. They just say others. Solo dicen otros. The others. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So I'm telling you, if you create a movement Si creas un movimiento
You create a movement of financial literacy de educación financiera and helping people feel healthy. y ayudar a la gente a sentirse Not only will you saludable. grow a business, No solo creces un you'll negocio, grow a long-lasting business. crees un negocio a largo plazo. I want a situation where everybody in this room, Quiero una situación en la cual todos acá, in the next 3 to 5 years, los próximos 3 a 5 años, you're either making a 6-figure annual residual income estás ganando un ingreso anual de $100,000 or a 6-figure o un ingreso de $100,000 Per month. al mes residual income, residual. where no one has to join your business. Que nadie tiene que unirse a tu negocio. All they have to do is Todo lo que tienen que hacer es, Dream to life. right, or o spray, el spray, or o drink coffee, tomar café, right, or take one of our capsules. o tomar cápsulas. We're going to have a full health and wellness line. Vamos a tener una línea completa de salud y bienestar. But at the same time, Pero al mismo tiempo, give people what they want today: dale lo que quieren hoy. financial literacy, Educación financiera, trading, trading, education, educación, forex, crypto, cripto, no problem. no hay problema. But sell it the right way. Pero véndelo de la manera correcta. We call it under promise, Se llama prometer menos over deliver. y cumplir más. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Very, very important. Muy importante. Okay. And I'm counting on you Y cuento con ustedes, because I won't be at all the presentations. porque yo no voy a estar en todas las presentaciones. All right. So I'm counting on you that you will represent the company the right way. Ahora cuento contigo que represente la empresa de la manera correcta. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because I pay attention to everything. Porque mira, yo presto atención a todo. So we get the calls when people say, "Oh, this person told me I was going to make all this money with the app, and I've lost money." Porque nos llegan personas que dicen, esta persona me dijo que iba a ganar dinero con el app y perdí dinero. And we can't have a lot of that. Y no podemos tener mucho de eso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So the live sessions, Las sesiones en vivo. all right? Because see, here's what we need. We need some educators in Latin America. Porque necesitamos educadores en Latinoamérica. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So we need some people that can learn the information Necesitamos personas que puedan aprender la información and then also become one of the educators. y convertirse en educadores. Does that make sense? So ¿Tiene sentido? you can be on the live sessions teaching, Así que tú puedes estar en las sesiones en vivo enseñando. right? That's the best way to grow this. Esa es la mejor manera de crecer el negocio. Bueno, Bueno, un aplauso a David y a la family. possession El tener is very important es muy in importante. sales. En ventas, poseer es muy importante. When you have something in your hand, Cuando tienes algo en la mano, it means more. That's Significa que- that event yesterday. If you only sold tickets online, si las entradas eran vendidas en línea, right? You guys had physical tickets. Yeah. Yeah. ya, If you only sold tickets si online, solo éramos vendidas en línea, you wouldn't have that turnout. no teníamos esa cantidad de gente. The fact that you were able to give somebody a physical ticket, El hecho de que hubieran Qué podido bueno, el tiquete físico, I think they say it's like 90% of the sale is possession. Once it's in their hand, el 90% de las ventas es tener algo físico You en know, las manos. Porque una vez que it's- lo tienes, it's ya se theirs. cerró. That is very good. Está muy bueno. Actually, Danilo and Maria Jose were very stricted about, no, stricted now. They mentioned, they say, hey, when the people have the ticket in their hands, they have a commitment to go. yes. So they Guess who told me that? David. David, que la mentora y el mentor nos dijeron, chicos, hagamos que la gente tenga los tiquetes en la mano. Entonces Danilo dijo, ahí viene quien me lo enseñó. Yeah. It works. Funciona. So the next time I come, La próxima vez que vengan, you print out 3,000 tickets van a imprimir 3,000 tiquetes. and get a room for 1,000, Yep. En la habitación 1,000 personas. and you'll have 1,000 people show up. De fijo van a tener 1,000. You know. Yeah, we are going to have. Yeah. No, you guys are
That event was great. It was Así es como funciona. good energy and. Buena energía. Oh, the what I was saying to you on stage, that spill, the rich and wealthy, poor and middle class, that right there. If you learn, I do every presentation. 99% of my presentations start with that. Si ustedes hacen eso, vamos, de la gente pobre y la gente rica, lo van a explotar porque el 90% de mis presentaciones yo hago eso, presento rico y pobre. People are ready to start before I show the business. La gente está lista para unirse antes de yo explicar el negocio. Wow. What you mentioned poor is about mind. It explodes. Bro, yeah, Yeah. you know, it opens the mind. You don't close, you open. Like, Yeah. what the fuck? Yeah. I'm poor. And you're like, and when you explain to them that you become what you think about, and your job is what you think about all the time, Cuando tú You tienes become la that. visión esta de que tú eres tu trabajo y que piensas en lo que piensas te conviertes, ahí la gente automáticamente. they're like, oh my God. Hey, I learned that. I learned that from Holton. Really? That presentation? That was how he used to start his presentations. Eso lo aprendí de Colton. Hold. Holton. Cold, this cold. Yeah, that's why I learned it from. Wow. And then I just took it and just ran with it. I will do every presentation like that. I'm telling you, they're done. Like, you do it over and over and over. By the time that you do it the 10th time, you'll be an expert on it, and they'll be like, but you have to do it at least that first time, second time, third Tienes que time. hacerlo una y otra vez y See what ya la I'm vez saying? número 10 If there's a te recording conviertes en el experto. of Yeah, we yesterday, We have. Sí, eso yeah, iba a decir que- watch it a few times, and then practice. Lo que tienes que hacer Whiteboard. es Está grabado. la grabación, Sí. y hacerlo una y otra vez y te vas a conversar. Nos vamos a convertir en expertos y ya ahí Can we do it in a Zoom call also? lo podemos Yeah. hacer en un Zoom. Yeah, Sí, we could do. It's really effective es muy efectivo in person en persona because I have a lot of interaction. porque tienes mucha interacción con el público. You know what I mean? ¿Sabes lo que digo? Hey, who here has a job? Y When you say stand up, Stand up. yeah. but keep standing. Keep standing. Yeah. They were like, Don't sit, don't sit. You were like, Yeah. Keep standing. Cuando le dijeron a la gente que tiene trabajo que se quedara de pie, eso fue como golpes, o sea, son latigazos. I'm engaging them. Me estoy Right. como When you Involucrando. engage your crowd involucrando con toda la- in presenting, right? con la representación. They listen more. Y entonces escuchan más. That's why on the Zoom we'll say, hey, type 777. Yeah. Pero es que en el Zoom digo, vamos, sigan así. It's all just to get engagement. Es para involucrarse con la gente y crear esa relación. There's 4 things that I do in a presentation. Hay 4 cosas que hago en una presentación. Every presentation. Cada presentación de FIG. In English, I call it HEEM. En inglés lo llamo el. HEEM. pero no sé cómo. H-E-E-M. H-I-M. H-E-E-M. Ajá, H-E-E-M. En inglés, H-E-E-M. ¿Cómo lo sería en español? So the first thing I want to do in every presentation La primera cosa que hago, is I want to humble myself. lo que hago es humble, ¿cómo lo traducimos? Como bajar. Hacerme ver humilde. So Danilo, oh, David is this, David da, 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 da. I come up and I talk about where I was when I started. Hablo de cómo era yo en el momento en que. You notice? Lo I was noto. living with my dad. Claro. Hablaba sobre tell my cómo story. era papá, mi historia. So now I'm relatable. Pero ahora, entonces por eso, ahora tienen una relación. Se identifican conmigo. All right? I have to be relatable to the people. Ya la gente se identifica. If I come up there Si yo and you know, he's made me out to be, y me dice, you know, yo soy I walk on superhéroe, water soy and cool, y yo soy I glow in the dark, la tapa al perol. right? And I stay up there when they're not going to listen to me. La gente I have to come down to their level necesito bajarme a nivel. and say, I'm just like you. No, soy una persona. I'm no different. No soy diferente. Because your whole goal is to get them to go from unbelief. Porque la idea es que To la gente believe. llegue de no creer a creer. I want them to go from, can I do it, Quiero que la gente llegue de ¿será que puedo hacerlo? to, A because he did it, porque él lo hizo. I can do it too. Yo también puedo hacerlo. Does that make sense? Yeah. ¿Tiene sentido? All right. So you humble yourself first. Second thing I want to do La is segunda cosa que hago, I want to do 2 things.
I want to educate, educación and I want to entertain. y entretener. And I go back and forth Y voy de un lado a otro. on educating Educación and entertaining. y entretenimiento. Why do I want to educate? Porque quiero educar, Because in the room, porque en la sala you're going to have some people that they don't want to be entertained. que no quiere ser entretenido. Give me the facts. Dame los hechos. You know what I mean? Yes. They want to know the facts. They want to know the foreign exchange market is a $7 trillion a day financial market. ¿Cómo es que damos en el mercado hay 300 millones? Yeah. ¿Cómo hacemos para ganar? They want to know that the spray technology is La tecnología non-GMO del spray, and cómo funciona, it's vegan friendly. They want the facts. ¿Cómo es Right. amigable? So in your presentation, En tu presentación you have to understand the magic of colors. tienes que entender la magia de los colores. There are 4 different types of Hay personalities. 4 tipos de personalidades. Reds, blues, Azules, yellow, amarillos green. y verdes. Reds Rojos are very aggressive. son muy agresivos. Very aggressive, Son muy agresivos, very competitive, son muy competitivos, money motivated. están motivados por el dinero. They want to win at all costs. Quieren ganar todas a todo costo. They want to beat you to the ground. Quieren vencerte hasta los huesos. Anybody know any Reds? Yes. Right? Those are the Reds. You need Reds. Necesitan rojos. All right? Blues, Los azules they want to have fun. quieren tener diversión. They just want Hector. If there's no fun, they don't want to do it. Y si no hay diversión, no quieren hacerlo. Yellow, Los amarillos very caring, son muchos de cuidado, de amar, very nurturing. de hacer crecer All a la right? gente. They want to help people. Quieren ayudar a la gente. They want to save the whales. Quieren salvar a las ballenas. Greens, you're yellow? Good. Greens Los verdes are very analytical. son muy analíticos. También. You're that, so you're a yellow and a green? Yes. Oh boy. It's a special individual. That's a tough. I'm married with a red one. Okay, so you balance each He's a other. special individual. Thank you. I don't know if it is good or it's bad. So greens are very analytical. They want all the facts. Quieren todos You los know, hechos. they want to read the policies and Quieren ver procedures. las políticas, los procedimientos. But guess what? You need greens. Pero adivinen qué, ocupan Greens are going to be on time. van a estar siempre. Greens are going to make sure things are where they need to be. Siempre se van a asegurar que las cosas sean como tienen que ser. Make sense? ¿Tiene sentido? So in my En mi presentation, presentación I want to touch all quiero personalities. tocar todas las personalidades. All right? I want to touch the yellows. Quiero tocar a los amarillos. All right? I want to touch the greens. I want to touch the reds. Los rojos. I want to touch the Quiero blues tocar as los well. azules. So I'm going to entertain. Voy a entretener. There always has to be humor in your Tiene presentation. que haber humor en las presentaciones. Yeah. If they're laughing, they're buying. Si están riéndose, generan esa conexión. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And a lot of the jokes that I would normally make, Y muchas de las bromas que hago, excuse me, I wouldn't make it no las haría here because it may not translate. porque tal vez no se puedan traducir. Right? Does that make sense? Yes. But you know what would translate here. Pero ustedes saben qué traducir al momento de hablar. So you have to implement. So tienen que humor asegurarse into your de presentation. meter humor en sus presentaciones. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So you're entertaining, you're educating. Están educando y entreteniendo al mismo tiempo. All right? Sigo, ¿no? Sí. Yes. Con todo demás. Very good. Excelente. Excellent. The best. Impressive. Hay que hablar Impressive. de que soy especial. You're special. Tenemos un tema que hablar. Un tema que Ahora quise hallar el corporativo, que yo soy el especial del grupo. Y no de buena forma. And what is the M? Oh, the M is motivate to take action. Motivar para tomar acción. Esa es la M. Ah, la pensé que última. esa era la magia de los colores. Yeah. You know, if you saw something, Si ves algo and you heard y something, escuchaste algo, more importantly, you felt something, lo más importante es que and sientas. you believe you can be successful at Si this. tú crees, vas a ser exitoso. I don't want you just to join. No quiero solamente que te involucres. I want you to
make a decision quiero que tomes una to decisión be successful. de ser exitoso. We're going to be here to support you. Vamos a estar aquí para apoyarte. We're going to be here to help you. Vamos a estar aquí para ayudarte. If that's you, Si eres tú, I want you to stand up. quiero que te pongas de pie. Dígalo otra vez. You want to sign up again, It's bro? funny. Oh my God. He's a special individual too. Yeah. So the worst combination La peor combinación for a leader para un líder is red es rojo and green. Oh y damn, verde. I'm like that. That's not what you want. Eso no es lo que Okay? queremos. You don't want someone who No is quieres a alguien que aggressive sea agresivo and analytical. y analítico. If you are red, Si eres rojo, you have to curb it. tienes que with inclinarte yellow. hacia el amarillo. Wow. O sea, si yo me hago rojo, me jodí. You have to curb it with yellow. Tienes que inclinarte hacia el Okay. amarillo. Even red and blue can be a challenge. Rojo y azul puede ser un reto. Does that make sense? Yes. Because if you're red and blue, that means I'm really only having fun if I'm making money. O sea, porque si soy rojo y azul, solamente me voy a divertir si hago plata. I'm only having fun if I'm winning. Solo estoy divertido si estoy contento. si Does that hago make plata. sense? And you're gonna turn off a lot of people Vas a quemar a mucha gente. like that. So you want to be. Quieres ser. By the way, we have all four, Tenemos a todos los cuatro, ¿verdad? O sea, all right? todos. But there are two that are dominant. Pero hay dos que son dominantes. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And you have to be able to Y tienes que ser, recognize what yours is, tienes que ser posible reconocer but also have the ability to recognize what somebody else is. cuál es tu dominante, pero también de las otras personas. And then communicate with them based on their colors. Y comunicarte basado en los colores y las habilidades de las personas. So you want to become a chameleon. Así que te quieres convertir en un camaleón. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yes. If I'm talking to a red, Si estoy hablando con rojo, I know how to talk to a red. necesito saber cómo hablar If con I'm talking to a yellow, Si hablo con un amarillo, I know how to talk to a yellow. tengo que saber cómo hablar con If un I'm amarillo. talking to a green, Si estoy I know how to talk to a green. Me convierto en un verde. talking to a blue, Azul, I know how to do that too. sé cómo All right. somos. You have to be able to recognize though Tienes que who reconocer this person is. rápido y ver cómo su You persona. know. But Pero over the years that I've seen great leaders, a lo largo de los años he visto a grandes, great leaders, muy buenos líderes, muy buenos, they're red, que son rojos, yellow, amarillos, blue, azules green. y verdes. Now, Ahora, I'm not a green, no soy verde, but in certain areas of my business, pero en ciertas áreas de mi I vida have greens. tengo verdes. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I need my attorney to be a green. Necesito que mi abogado sea verde. I don't need my attorney to be a yellow. No necesito que mi abogado sea amarillo. That make sense? I need my attorney to be green, Necesito que mi red, abogado sea amarillo, rojo, all right? I need them to be aggressive and que sea agresivo but very watchful y que sea no as sé, well. Qué observador. guacho, okay. You Que know? sea bien observador. But my head of customer service, Pero mi Angela? jefe de servicio al cliente, she's got to be a yellow. She's an angel, bro. She's got to be a yellow, blue. Angel. ella tiene que ser I love her. azul. De hecho, ella es, ¿verdad? Ángela es súper. If she was a red, Si fuera roja, she would have been fired ya hubiera sido despedida. because she would talk crazy to the customers and visionaries. And then when a visionary talk crazy to her, Y cuando un visionario hable guess what she gonna loco do? con ella, ¿qué va a hacer ella? she gonna talk right back Le va a crazy to hablar them igual, le vamos a dar el carajo. because she's a red, right? Porque es una roja. So you can't have reds in customer No service. puedes tener rojos en servicio al cliente. Is that making sense? Yeah, for sure. Yeah. So you got to pay attention to Tienes que poner the mucho colors. a los But your goal eventually though is to be all four. Yeah. Eventualmente te puedes convertir en The Bible says, "Be all things to all men." Te conviertes en una persona que tiene varias personalidades You know, y las dominas. be all things Sé to todo all men. A todos los hombres. Eso dice la Biblia. Sé de todo para todos los hombres. Todos los colores. What would you say is your dominant two? You know, we talk a lot about that. It's a fun topic. So let's go. ¿Cuáles son tus dos? ¿Cuáles son sus dominantes? O sea, el David quiere saber cuáles son De Andre hacia allá. Ahora, empieza. Red,
She has to be red with Hector. She needs red. A little yellow. A little yellow. Red. Okay. No, pero sí tiene amarillo. Green and yellow. Okay. Red, blue. Red and blue. Green, yellow, red. Very green. Very green. Okay. And when we sat down, I told him, don't think, just do. Right. Green. No. Nobody believes that. That's exactly. Yeah. That's what I was thinking too. For sure. Blue and more blue. Blue. Que el mar Okay. azul, man. Excuse me. Blue and red. Mm-hmm. Yeah, I'm yellow and green. Yellow and green. Special. Okay. Red. Trabajando por el amarillo. Red. Red. Digo que trabajando por el Working on the yellow like her shirt. Okay. You're working on it. Okay. Working. Red and blue. Green and red. Green and red. Green, yeah. Blue. Oh, yeah, another blue. Blue like a sky. Red and yellow. Red, yeah. Red like an apple. Yeah, I figured. What's your second color? Red. Blue. Blue, yeah. Blue. Yeah. Blue, yeah. My green, mi verde y amarillo están allá en área. Unexistent. Blue and green and yellow unexistent. Oh my God. You have to incorporate yellow. Tienes que incorporar el You have to incorporate yellow. Tienes que incorporar Yellow el amarillo. is extremely important in leadership. Es muy importante en liderazgo. How you increase the color red if you have more green than red? ¿Cómo es? It's not necessarily about trying to increase it, No es un tema de incrementar. right? It's more about knowing when it's needed. Cuando tienes que usarlo. You know what I mean? O sea, Like when you're running for a rank, cuando- that's not the time for green. Cuando estás corriendo por un rango, no puede ser verde. That's the time for Es red, tiempo de rojo. to go get it. You see what I'm saying? Right? But you reserve, this is what I do with my red. My red is reserved for me. Mi rojo, yo es lo que hago. Mi rojo está reservado para mí. I cannot very good, bro. impose, I can't impose my Bro, red. what you just said, stop a little bit, please. 10 seconds. Mi rojo está reservado para mí. Yeah. We can finish now. Yeah. You can't impose your red on other people. No puedes imponer tu rojo en otras personas. So you're running for a rank, right? Entonces vas por un rango, ¿cierto? You know, you're running for Ruby, Vas por Rubí. and there's 2 days left. Y faltan 2 días. And you call somebody in your group. Y llamas a alguien en tu equipo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Come on! ¡Vamos! You know, you're right there. You're not showing the plan. You're not. No estás presentando, no estás haciendo nada. Con César. Nah, not quite. No debe ser así. Not exactly what you want to do. No es lo que quisieras hacer. You reserve that red for you, Reserva el rojo para ti. and then that person that you know you need Y esa in persona order for que them to do what they need to do to get. Okay, I need the. What's their color? Ahora, si tú sabes que esa persona necesitas que llegue a un rango, tal vez para tú So if llegar, that person's a yellow, dices cuál es su color. Si esa persona es and let's say amarilla they're running for sapphire, y estás llegando a zafiro, I'm going to call them and say, listen, voy a llamar y decirle, hey, who do you know in your group ¿a quién conoces en tu equipo that's close que esté cerca to lead consultant? del lead consultant? Who do you know that's close to ¿A champion? quién conoces que esté cerca de campeón? Let's set up a call. Hagamos una llamada, Let's do a meeting hagamos una to reunión help them. para ayudarles a ellos. Y obviamente They go, oh, I want to help them. Y, oh, quiero ayudarlos. amarillo. But you know, helping them Pero sabes que ayudarlos a helps them go ellos. sapphire. La ayuda a ellos es zafiro Helps you go ruby. y tú rubí. Make sense? ¿Tiene sentido? Versus calling that yellow, ¿Cómo? right?
¿Ah? versus calling that yellow Pero en lugar de llamar al amarillo and beating them up. y pegarles hasta reventarlos, Not gonna work. no va a funcionar. So yeah, that's what I do with my red. I reserve my red for me. Yo reservo mi rojo para mí. Every now and then, Y de vez en cuando, if I have a great relationship with you, si tengo una gran relación contigo, every now and then, it's like rare. de vez en cuando, I will ask for permission. voy a pedirte permiso And the way I ask for permission is, do you want me to talk to you the way that I talk to myself? y le digo, ¿quieres que te hable como yo me hablo a mí mismo? Sí. Yeah, yeah. And the Reds will always say yes. Y los rojos siempre dicen sí. Yo me entorno, háblame conmigo. Yes. Yes. Yeah. Have you talked red to me? No. No me ha hablado rojo. No, I don't think I have. It's rare. It's a very rare thing. I Es algo probably muy, muy raro. in all the years I've worked with Gary, En todos los años que he trabajado con Gary, I probably talked red to Gary tal vez le he hablado rojo a Gary once una vez. in 11 Wow. years. Yeah. How do you control? Like, how do you keep your emotions? Yeah. ¿Cómo mantienes tus emociones? Well, it's very simple. Es muy simple. It's a very selfish thing to do. Es algo muy egoísta por hacer. Selfish, when we hear selfish, we think negative, Cuando escuchamos egoísta, creemos que es negativo, but it's not always negative. pero no siempre es negativo. I control my emotions Controlo mis emociones for selfish reasons. por razones egoístas. I lose if I don't control my emotions. Yo pierdo si no controlo mis emociones. So why would I control it? Así por eso, If I ¿por qué no lo know I'm controlaría? going to lose Si sé que if perdería, I don't control it. si no lo controlo. You know what I mean? It's not about you. No se trata de ti. The quicker you can really understand that and learn that, Entre más rápido puedas aprender eso, the faster you'll grow, más rápido vas a crecer, but you'll grow pero tú vas a crecer stress free. sin estrés. I'll never forget it. I was, this is November 2011. Me recuerdo que era noviembre del 2011. I was running for a rank Estaba corriendo por un rango in Organo Gold. en Organo Gold. The rank was called Crown, Y el rango se llamaba Corona, Crown Diamond. Diamante Corona. I would have been the only English-speaking Crown Hubiera sido el único que hablaba inglés Corona in the entire company. en toda la empresa. There were two other Crowns. In the Habían company. otros Corona, otros dos Corona, They were Spanish-speaking. que hablaban español solamente. Right? So majority, all of their business was Spanish-speaking. Así que todos los que hablaban, todos los de su equipo hablaban español. So Crown Así que Corona was $2 million in a month. son 2 millones en ventas al mes. Wow. $2 million 2 millones de dólares in sales in a en month. ventas en un mes. So that month, I broke a personal diamond that broke a diamond. Ahora, ese mes Their yo first rompí un diamante directo que también sacó un diamante directo en su primer And mes. in that company, diamond was 200,000 Y en esa compañía diamante eran 200,000 in volume. en volumen. So we're running. I'm like, Estamos corriendo. our convention was in January Nuestra convención era en enero in Las Vegas. en Las Vegas. There were going to be over 10,000 people there. Más de 10,000 personas. So I was like, we have to get it done in November Yo era como tengo que hacerlo en noviembre because December porque diciembre is Christmas. es Navidad. And I already know people are going to, Y ya sé que la gente va they're going to slow down. a bajar el ritmo. So we're running. Estamos corriendo. I'm working, I'm traveling. Estoy trabajando, building. viajando, construyendo. I missed it No lo pegué by 40,000. por 40,000. I did 1,960,000. Yo hice 1,960,000 puntos. And I told Holton, I Y yo le dije a Holton, said, hey man, hey, can we backdate the volume from podemos mover el volumen December 1st, del 1 de backdate diciembre it to November? para noviembre. I said, no. Me dijo no. I was crying. Yo estaba llorando. I was crying like somebody died.
Yo estaba llorando como si alguien se hubiera muerto. I'm talking real tears. Estaba llorando literal. Like, now, that month, Ahora ese mes I made $240,000. hice $240,000, But I was crying. pero estaba llorando. Like, because it was about me. Porque era acerca de mí. I wanna You cry wanna like cry that. Because I wanted the recognition. Porque quería el reconocimiento. I 10,000 people, Yo decía 10,000 crown personas, diamond. diamante, corona. And what happened? Nothing. Nada, no pasó nada. Next, no. December? No. En diciembre no lo hice. The next month we did 1.6. Hice 1.6. We did way less than. I already knew. Ya that sabía. it was going to go down. Now, that was my mentality. I spoke that. I said that the volume would go down in December. So it did. Ahora, esa era mi mentalidad. Yo dije que iba a ir abajo en diciembre y por eso pasó. We had the event in January, Tuvimos el evento en enero and that was the event where he said what he said on stage. y ese fue el evento en el que él dijo lo que dijo en el escenario. Yeah. Lo que hablamos. That month, Ese mes we didn't do it in no lo January. hicimos en enero. And then, matter of fact, when I was on the phone with him and I was crying, I was Good. literally crying to him on the phone. Cuando estaba llorando And he con said- él en el this is what he said. teléfono He said, "David." y él me dijo, David, You got to get more mature. tienes que hacerte más maduro. He said, like he was like, why does a rank mean so much to you? Y él me dijo, ¿por qué un rango significa tanto para ti? You get what I'm saying? Me dijo eso. And from that moment on, it changed everything for me. Y From de ese that moment momento en on, adelante, todo cambió para I mí. never focused on my rank ever. Nunca me again. enfoqué en mi rango. I only focused on how many people can I help. Solo me enfoqué en accomplish cuánta gente puedo ayudar. it. We didn't do it in January. No lo hicimos en enero. In February, En febrero we did it with ease. lo hicimos fácil. We did 2.3 million 2.3 in a millones. shorter month because it's only 28 days. Y en menos tiempo porque son solo 28 días en febrero. Yeah. So yeah. So En el 2011. you may get it now, you may get it later. I don't know, but at some point, you've got to think. Okay, that's why breaking champions. That should be your whole mindset now. Por eso tienes que aprenderlo. Puede ser hoy, puede ser después, pero por eso enfocarte en campeones tiene que ser tu enfoque. Enfocarte en It's otra gente. the whole ball game. De eso se trata el juego. You want to go Ruby? ¿Quieres ser Rubí? Have 2 to 3 champions 2 a qualified. 3 campeones calificados. Rank qualified, not Hablando de calificado, rank recognition. no reconocimiento. Paid. Que se les pague Yeah. como campeones. You'll be a Ruby, Va a ser Rubí, without a doubt. sin duda. Okay. You want to go Emerald in ¿Quieres 1 ser month? Esmeralda en un mes? Have 5 Ten 5. qualified Calificados. champions. Campeones. For every champion, Por cada campeón, just remember this: for every champion, recuerda, por cada it's campeón 10,000 in volume. son 10,000 puntos en promedio. And you say champion is 5,000, Pero David. dices campeón es 5,000, David. This business is not math. This Pero este business negocio is no es science. matemática, es ciencia. For every champion, De cada campeón it's 10,000 in son volume. 10,000 en volumen. Now we've collected the data. We know now. Ahora, ya ahora sabemos porque hemos visto todo el recorrido y la data. Because before I was unsure. I didn't know if it was champion or sapphire. Porque antes no estaba seguro si era campeón o But now I know zafiro. it's champion. Pero ahora sí sé que es campeón. Qualified champion. Campeón calificado. Be a diamond. ¿Quieres ser diamante? You have 10 qualified champions. 10 campeones calificados. I guarantee. Te garantizo. Because you're not just going to have all of them at champion. Porque no todos van a ser campeones. Some of them will be sapphire. Algunos serán zafiros. Some of them will be rubies. Otros rubíes. Some will be emeralds. Otros esmeraldas. Bottom line, 10 qualified champions and above in your business, En fin, 10 campeones calificados en tu negocio. diamond's done. Diamante está hecho. So when you look at that, you're like, oh, Cuando ves eso dices, oh, I can do that. yo puedo hacer eso. That's all you want your mind to say. Eso es lo único que quieres que tu mente You diga. just want your mind to say, Quieres que tu mente diga, I can do that. yo puedo hacer eso. Because the body follows the mind. Porque el cuerpo sigue a la mente. When the mind says yes, Cuando la mente dice sí, the action follows. la acción sigue. Lack of action Falta de acción is because the mind hasn't said yes es yet. porque la mente no ha dicho sí.
Once the mind is convinced, Una vez la mente está convencida, whatever the mind can conceive, lo que la mente pueda concebir, you can achieve. puede lograr. Right? So when I look at a goal, I say, okay, how do we go about accomplishing this goal? Ahora, cuando veo una meta, digo, ok, ¿cómo podemos lograr esta meta? I looked at the amount of qualified diamonds we have. Yo veo la cantidad de diamantes calificados. I now know Ahora sé, for us to do 100 million, para hacer 100 millones, we need 100 necesitamos 100 qualified diamonds. diamantes calificados. Not rank recognition diamonds. No reconocimiento de rango, 100 qualified diamonds. 100 calificados. That'll put us Y eso nos va a poner en 100 at 100 millones. million. Make sense? ¿Tiene sentido? Enter 20 champions to double diamond. You think How many? 20 or 20, double 20 to 25? 20? Yeah. Yeah. 20 to 25. Double diamonds done. Yeah. 40 to 50. Triple. For sure. 80 to 100. Global. Yeah. He asked me, how many do you have to do? Champions. How many are missing? No, listen, the goal that we set for this group is 50. Ahora, la meta que pusimos para este equipo son 50. 50 qualified 50 calificados. champions. We have what, 3, 5, 7, 9, 11, Tenemos 11, right? 14. 14. So if each of you Si cada uno de ustedes go out in the next 30 to 60 days before Vision Day, va los últimos 60 días help three people go qualified champion. antes de la convención, ayuden a 3 personas a ser campeones. Done. Está hecho. Yeah. 14 times 3 is 42. 14 por 3 es 42. Triple diamond will be done. Triple diamante está hecho. Calificado. Qualified. For sure. For sure. Guaranteed. Yeah. And that's just people in this room. Y es solo That's con not gente even- en ese That's not salón. even your group in Chile. Sí, en el grupo de Chile. Yeah. So you don't think by the end of September you can help 3 people go champion? ¿Crees que a final de septiembre puedes ayudar a 3 personas a ser campeón? Yeah. ¿Cómo traduce uno eso? Manda egg. What did you say? Right, because he said a saying that we have in Costa Rica that is like manda huevo, like of course I do it, I have to do it, Right. but it's like popular from the streets, Okay. you know. Yeah. Whatever you got to tell yourself. Lo que sea que te tengas que decir. Yeah. It's done. The key thing is don't waste time with people. No pierdas tiempo con las personas. You see what I'm saying? Don't waste time with people. No pierdas tiempo con las personas. Don't blow them off, No los rajes, but don't waste time with them. pero no pierdas tiempo con ellos. You know what I mean? Like you're looking for who's looking for you. Tienes que ver quién te está buscando. You're looking for who wants it. Tú quieres ver quién lo quiere. This business is a deck of cards. Este negocio es como un bloque de cartas. In every deck, En cada mazo there's 4 aces. hay 4 ases. It's not 5. No hay 5, It's not 6. It's No not 6, 7. no 7. Not 10. no 10, It's 4. son 4. When you flip over that card, Cuando le das vuelta la carta, if it's a 10 of clubs, si es un 10, you can't say, no puedes decir, I'm going to make this 10 of clubs te voy a hacer este 10 into an ace. a un as. Can't do it. No lo puedo hacer, It's not possible. no es posible. But you need the 10 of clubs. Pero necesitas el Because 10. without the 10 of Porque clubs, sin el 10 you have an incomplete deck. tienes un mazo incompleto. That make sense? ¿Tiene sentido? So I flip it over, 10 clubs. Es que lo doy vuelta a 10. Oh, 10 clubs, good job. Oh, 10, gran trabajo. You're the best. Eres el You're the mejor. best 10 of clubs. Eres el mejor 10. I'm excited for you. Estoy emocionado por ti. I believe in you. Creo en ti. You put them back in the deck. Y los pones en el mazo.
You flip over the next card. Luego vas para la siguiente Two of carta. hearts. 2 de corazones. Man, you're amazing. Wow, eres increíble. I believe in you. Creo en ti. Here's a book. Aquí toma un libro. Here's an audio. Aquí hay un audio. Come to the event. Ven al evento. Because I want them to be the best two of hearts Porque quiero que sean el mejor 2 de corazones that they can be. que puedan ser. I just keep flipping. Y sigo sacando cartas. I find my ace. Encuentro las 4 aces. 4 ases. Never forget this. Nunca me olvides 4 eso. aces. 4 ases. You're a millionaire. Eres millonario. Only 4. Solo 4. An ace is a diamond. Y un as es un diamante. Does that make sense? ¿Tiene sentido? An ace is a diamond. Un as es un diamante. 4 4 direct diamonds. directos diamantes. You're a millionaire. Eres millonario. Have to. Yep. Let's go. 4 direct diamonds. 4 diamantes You're directos. earning over $1 million a year. Y ganas más de $1 millón al año.